Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica, el único programa de la radio zuliana dedicado a este universo maravilloso de los libros. Un puerto seguro para zarpar en la búsqueda del conocimiento y un espacio para que usted se encuentre con buenas, amenas y maravillosas lecturas. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche utiliza este canal maravilloso de la 88.1 FM Fe y Alegría para llevarles lo mejor de la literatura en nuestra ciudad de Maracaibo. Si usted quiere saber más sobre nosotros o quiere interactuar con nosotros esta noche mientras escucha el programa de Puerto de Libros, por favor anote nuestro número de teléfono, el 0414-060-4028, el 0424-672-3597, 0424-672-3597 es nuestro número de WhatsApp, donde usted podrá entrar en contacto con nosotros y hacer de esta noche una noche de varias personas, como contertulios, ¿no?, de esta noche tan maravillosa que estaremos viviendo en la ciudad de Maracaibo con Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El programa de hoy será un programa muy entretenido, animado. Vamos a estar leyendo quizá a uno de los poetas más importantes de Venezuela del siglo XX. Me refiero al gran Ramón Palomares y su libro Paisano, que es el libro por excelencia del poeta Ramón Palomares. Y después vamos a escuchar la voz del gran maestro de la poesía venezolana, el más grande de nuestros poetas vivos, el maestro Rafael Cadenas, en su participación en el primer Festival de Poesía de Maracaibo por allá en el año 2012. Todo esto aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos para brindarle la mejor forma de encontrar el conocimiento, que es la lectura.
poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cuando son las 8:24, volvemos aquí a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a comenzar con esta lectura maravillosa que tenemos para el día de hoy, el poemario paisano del poeta merideño, del poeta andino Ramón Palomares. Ramón Palomares es el más excelente de los poetas de nuestros Andes venezolanos. Ramón Palomares es uno de los grandes exponentes de la literatura contemporánea venezolana, y creo que todos nosotros deberíamos leerlo, ¿no? Deberíamos conocerlo y deberíamos respetarlo. Su nombre es Ramón David Sánchez Palomares. Nace en un pueblo de los Andes, en Escuque, en el estado Trujillo, en el seno de una humilde familia sensible a la literatura y al arte, y en gran parte dedicada a la enseñanza, especialmente su tía Palomina Sánchez de Olmos, a quien el poeta recordará como su madre adoptiva, y en cuya casa creció, dadas las limitaciones económicas de sus padres Rómulo Sánchez Vivas y Agripina Palomares. Nació, en 1935 y falleció en el año 2012, nuestro poeta Ramón Palomares. Es uno de los grandes poetas de nuestra literatura. Verdaderamente su escritura lo demuestra, ¿no? Podemos nosotros decirlo a ciencia cierta. Su poesía es un antes y un después del uso de la oralidad en la escritura. Yo creo que su participación, su despunte más importante, lo tuvo al irse a estudiar a Caracas, por allá en el año 1953. Inicia sus estudios en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas, y en ese esquema, ¿no?, verá publicados sus primeros poemas en la revista Élite, y comenzará su aproximación a escritores y publicaciones periódicas de esa ciudad de Caracas. Por ahí en el 53 es el momento del inicio de la carrera literaria de Ramón Palomares. Se verá entonces en 1955 en el papel literario del Nacional, donde publicarán varios de sus primeros poemas, y el 4 de agosto aparecerá su Elegía a la muerte de mi padre, un poema exquisito de su padre, ¿no?, que puede considerarse junto con una de las elegías escritas por Vicente Gervasi en Mi padre el inmigrante. Pueden comenzarse a pensar como el punto y partida de la poesía dedicada al padre en la literatura venezolana, ¿no? Grandes temas. Se incorpora en el año 1957 al grupo literario Sardio, que es el primer grupo de vanguardia de la capital caraqueña. Aquí en Maracaibo, ya en 1955, el grupo Apocalipsis había comenzado a hacer vanguardia, pero en Caracas la vanguardia no comenzó hasta 1956-57 con el grupo literario Sardio. Entre otros integran ese grupo, los escritores Guillermo Sucre, Adriano González León, Salvador Garmendia, Rodolfo Izaguirre, Luis García Morales, Francisco Pérez Perdomos, Elisa Lerner y Marcos Miliani. Esos son parte de la generación de relevo de aquella escritura de 1957 en el grupo Sardio, al cual perteneció nuestro poeta Ramón Palomares, que estaremos leyendo el día de hoy aquí en Puerto de Libros. Su primer libro se publica en 1958, es El Reino, bajo el sello del grupo literario Sardio, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión que resaltar. Él dice, en una entrevista que le hicieron, dice lo siguiente: después, entre lo más emocionante, la publicación de mi primer libro, que nos conmueve tan profundamente, por más que ya parezcamos reconocer que su más profundo regalo, su más exquisita generosidad había sido entregada al momento del esfuerzo creativo, y que las complicadas diligencias de la publicación, lejos de ser una fastidiosa instancia que pensábamos, no eran más que ligeros escarceos del gusto y el inmenso cariño por esas páginas cargadas de tan preciosas ilusiones. Su celebración ha permanecido en gracia y alegría dentro de mí por muchos años, dijo el poeta Ramón
Palomares sobre su libro El Reino, publicado en 1958. El poeta se da a conocer, ¿no?, entonces en el ámbito nacional con este libro El Reino, publicado por las ediciones de Sardio. Después, en 1962, el poeta, por lo que él identifica como los avatares de una extrema pobreza, recrudecen durante su estancia en Caracas, ¿no? Se ve verdaderamente mal económicamente en aquellos años 60 y debe emplearse como profesor de institutos educativos privados, sin cesar de escribir y de publicar sus poemas en el Papel Literario Nacional, en la Revista Nacional de Cultura y entre otras revistas y publicaciones importantes de ese siglo XX venezolano. En 1963 se incorpora al movimiento poético El Techo de la Ballena y a la revista Rayado sobre el Techo en calidad de editor. No, ese es uno de los pasos importantes. Al unirse a Ramón Palomares al Techo de la Ballena, se une a la izquierda revolucionaria, digamos, de esa tendencia política que se enfrentaba al presidente de turno, a Rómulo Betancourt, que estaba encabezado este grupo por el gran Capolicán Ovalles. Entonces él se hace parte de ese gran movimiento donde está el Chino Valera Mora, donde encontramos a Juan Calzadilla, otros grandes poetas, tanto de Caracas como del interior del país, que se reunieron en Caracas en los años 60 y conformaron esa generación combativa de los 60. Bueno, en 1964 se ve publicado su segundo libro, Paisano, el libro que vamos a leer esta noche, saludado por Óscar Zambrano Urdaneta en el prólogo de la edición del Ateneo de Boconó como una obra cargada de elementos telúricos, poblada de seres mágicos e ingenuos, dotados de una sorprendente gracia y pureza poéticas. Todo esto dice el gran crítico, también fallecido recientemente, Óscar Zambrano Urdaneta. Paisano es sencillamente el libro de un poeta joven que en poco tiempo ha conquistado merecida fama. Ahora confirman aquella augural emoción los poemas de Paisano, pequeño, hermoso libro escrito en Boconó, donde vivió el poeta, rodeado de sus montes, de sus ríos y de sus animales familiares o salvajes y de sus cantos. Porque en este libro de Palomares lo esencial es el canto, no el canto que va de los labios hacia afuera para exaltar con su nobleza virtudes extrañas, sino el que brota de la esencia misma de las cosas creadas, como para explicar la razón de la existencia en una armonía infinita, a pesar de la pugna constante entre todos los seres, grandes o pequeños, que se alimentan bajo el sol. No creo aventurado, por lo tanto, decir que el lenguaje poético de Ramón Palomares hay un lejano pero muy persuasivo influjo bíblico. Esto lo dice nada más y nada menos que el gran poeta venezolano Fernando Paz Castillo en el periódico, en el Papel Literario del Nacional. Eso es en el 4 de junio del año 1964. Qué manera de abrirle la puerta al gran Ramón Palomares, pasándole quizá la batuta, ¿no? Pasándole el testigo a un nuevo poeta de estas generaciones geniales, que fue nuestro gran poeta Ramón Palomares, que estaremos leyendo hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, el único programa de nuestra radio zuliana dedicado exclusivamente a la literatura, a la poesía, a la alegría, a la noche, a todas estas cosas geniales que nos suceden. Vamos ahora a identificar nuestra emisora y volvemos en breves 2 minutos para comenzar la lectura de Paisano de Ramón Palomares. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, como les comentaba en la sección anterior, en el último espacio, vamos a estar leyendo hoy el libro Paisano del gran poeta venezolano Ramón Palomares, publicado originalmente en el año 1964 y bueno, incluido en este caso en la antología, en la compilación de su poesía Vuelta a Casa, publicada nada más y nada menos que por la colección Biblioteca Ayacucho, ocupando el libro número 233. Es nuestra poesía completa de Ramón Palomares. Más que merecido este homenaje de tener a Ramón Palomares
en el libro, en la colección Biblioteca Ayacucho. Este libro está conformado por varias partes. La mayoría de los libros se estructuran en partes, ¿no? En cuerpos poéticos que le dan algún tipo de semanticidad, de estructura, de idea o de lenguaje, de unicidad a las partes de los poemas. Casi como presentamos quizás películas o viendo obras de teatro que están en diferentes escenas. Esto obedece sencillamente a las ideas que tiene el poeta de la literatura. La primera parte de este libro se llama Juegos de Infancia. Espero que disfruten esos juegos de infancia. Parecen verdaderamente poemas que pudieran cantar los niños, pero son poemas verdaderamente llenos de un sentido profundo de la vida, de un sobrecogimiento hasta doloroso, ¿no? Entonces no son tan infantiles los juegos. Después vemos la segunda parte de este libro que se titula Tierra de Nubes, ¿no? Obedeciendo a una descripción 100% hermosa de lo que son nuestros Andes y lo que es su pueblo, ¿no? Ese bello pueblo donde nació el poeta Ramón Palomares. Entre Juegos de Infancia y Tierra de Nubes se desarrolla este libro, que en realidad es un libro corto, titulado Paisano. El primer poema de Paisano se llama Culebra. Con ustedes. Echando candela, metiéndose en los oídos, bebiendo sangre, allá está calladita, dejándose arrastrar, y como vivo entre el viento, allá está, en el cuarto donde se come los pájaros. Le comió las plumas y las alas y después las patas, pero la cabeza se le va a atorar y va a comenzar a cantar a medianoche y se va a mover por los espejos y a agarrarse de la cabeza del diablo que está en los rincones y a decir ¡ay! Porque esa culebra tiene muchos diablos y el sol le cayó encima y por eso anda por todas partes, mordiendo, mordiendo, hasta que se lo lleva uno al infierno. El siguiente poema se llama Un gavilán. Y bueno, es una demostración de la fuerza poética de Ramón Palomares. Se paró el gavilán y se quedó pegado en las nubes. Y ya no pudo dar más vueltas. Y le dijeron, ya no podés hacer más hilo, ya no vas a poder tejer el cielo. Entonces todas las flores que estaban se pusieron tristes y comenzaron a secarse y entraron caminando en una cueva y se veía una fila de gladiolas que iban rezando y 4 coronas de orquídeas y rosas, y así se estaba quieto el gavilán allá arriba, viendo que las montañas se habían puesto negras y que los ríos parecían urnas, cuando llegó un gran viento y dijo a soplar, y estremecía los árboles como si fueran ropa colgada, y bajaron todas las estrellas y se pusieron a hablar, y salieron volando las nubes y dando vueltas, brincando por las colinas, y las praderas estaban muy contentas, y les brillaban los dientes de risa. Entonces se desató el gavilán y se sentó en una silla a beber y se emborrachó y dijo a cantar y nombró a todos los que habían venido para ayudarlo y le parecían las alas como lunas y los ojos que tenía eran ojos que les había metido en la cabeza y a él se llamaba el gran tejedor porque anudó todo lo que había y puso en el cielo un barco que va nadando, nadando, enseñando todos los sueños. Qué hermoso poema este titulado Un gavilán. Un gavilán. Bueno, aquella cosa preciosa que dice, y salieron volando las nubes y dando vueltas, brincando por las colinas, y las praderas estaban muy contentas y les brillaban los dientes de risa. Qué bello poema, ciertamente. El poema que le sigue es el poema titulado El Sol y está dedicado a la intelectual, escritora, cronista Elisa Lerner. Andaba el sol muy alto como un gallo, brillando, brillando, y caminando sobre nosotros,
echaba sus plumas a un lado, mordía con sus espuelas al cielo. Corrí y estuve con él allá donde están las cabras, donde está la gran casa. Yo estaba muy alto entre unas tejas rojas, con el sol que había conmigo, y nos estuvimos sobre un río, y con el sol tomé agua mientras andábamos y veíamos campos y montañas y tierras sembradas y flores, cantando y riéndonos. Allá andaba el sol, entre aquellas casas, entre aquellos naranjos, como una sonriente gallina azul, como un gran patio de rosas, caminando, caminando, saludaba a uno y a otro hasta que me dijo: mi amigo, que has venido de tan abajo, vamos a beber. Y cayó dulce del cielo, cayó leche hasta la boca del sol. Estamos compartiendo con ustedes el libro Paisano del gran poeta Ramón Palomares, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, el único programa de la radio zuliana dedicado a nuestros libros, a este espacio maravilloso de la imaginación que es la lectura, el conocimiento, todo por la señal del 88.1 FM Fe y Alegría de Maracaibo. Estamos leyendo Paisano de Ramón Palomares y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Vamos a leer el siguiente poema de este libro dedicado a Adriano González León. Se llama Patas arriba en el techo. Yo sé dónde se encuentra, dónde está cantando ahora y comiéndose las hormigas. El pájaro que vuela arriba de las nubes, el que sabe andar por los sueños. Estaba acostado patas arriba en el techo, murmurando que tenía ganas de matar y espuntando los perros que se veían en el cielo y escupiendo los tigres y diciendo: yo sí que voy a pegarle a los perros que se me vengan, yo sí que no les tengo nadita de miedo. Y con las enormes alas azules les daba y les entraban cuchillos y les llamaba a mí y me decía: ayúdame, ayúdame. Entonces terminó y se puso a meterse entre todas las nubes, allá, muy lejos, cerca de una laguna. Fundamentalmente vemos en Ramón Palomares la construcción de un imaginario poético, una especie de automitología, ¿no? La mitología de su decir más profundo, de su decir familiar, de su disfrute familiar. Todo esto lo hace el gran poeta Ramón Palomares con sencillez, con arrojo, con elegancia, en su libro Paisano, publicado en 1964 en Boconó. Vamos a leer ahora el poema Entre el río, dedicado a Edmundo Aray, también compañero suyo, poeta compañero suyo en el grupo El Techo de la Ballena. Voy a entrar en un río, me quito la ropa y entro, le abro la puerta y miro adentro de su casa y voy a estar sentado en las sillas negras y en los espejos. Cuando hable, escucho qué dice y qué quiere y cómo manda a todos y dice que se va a remolinar. Y veré cuando sus patas empiecen a despedazar la ladera. Tomaré agua de su corazón y me beberé su cuello, y haré gárgaras y escupiré adentro y los pedazos de oro. Y de los ojos le pondré unos gatos, y veré qué vestido se pone y cómo hace para correr. Y si está durmiendo, le escarbaré a ver qué sueña. Yo vi qué come el río. Vi su mesa, tenía platos como guayabas podridas, y ganado muerto, y casas, y todas las siembras que se llevó, y un hilo verde, muy verde como un ángel. Me estuve sentado viendo un gran campo que estaba debajo, y allí cantan todos y se ponían morados hasta que se oyó una voz durísimo y salieron iglesias y calles de las nubes, y todos corrieron, y comenzó el río a decir que se iba a morir.
Hay una construcción mitológica definitivamente aquí en Ramón Palomares cuando él nos dice que el río se va a morir. No, hay una idea de la literatura que él nos deja ver, que él cuela en sus textos con pasión, con encanto y con desencanto, con inteligencia, con la sensibilidad de los grandes poetas. Vamos a leer los últimos 2 poemas de esta primera parte del libro titulada Juegos de Infancia. Nos queda el poema De Noche y el poema En el Patio. Esos son los poemas que integran, todos los poemas que integran esta primera parte del libro Paisano que estamos leyendo esta noche en el programa que ustedes prefieren escuchar de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Puerto de Libros, librería radiofónica. Con ustedes el poema De Noche, dedicado a sus hermanos Atanasio, Laurencio y Leopoldo. Anoche estuve en una parte muy negra, volando sobre candelas, metiéndome en las casas y sentado sobre flores que les habían robado a los muñecos. Y me metía por las ventanas porque era un humito y olía todo. Y vi muchas mujeres que bailaban y les caía agua y formaban una gritería y se reían, hasta que salí y cogí por una sabana y entonces llegaron unas conversaciones. ¡Ay, caray! Tan bonito que estaba ese árbol con las guacharacas arriba. ¡Ay! ¿Y cómo no le metieron una puñalada? ¡Ay! ¡Ay! Y aquella muchacha que estaba sentada en el zaguán. Y como estaba blanca la luna, como estaba blanca, me fui para donde habían caballos a verlos relinchar, y al verlos en el relincho, envueltos en sabanas, hasta me pasaron las 12 y tenía que devolverme, y así fue que tuve que convertirme en piedrita y echarme a rodar y caer en un ventarrón, y así hasta que pasó un borococó y de una vez me comió creyendo que yo era una ánima, y me fui por la noche entre su alma y apareció un enorme mar y quedé en azul. También vamos a leer entonces el último poema de esta sección, llamada En el Patio. De este libro estamos leyendo, les recuerdo, el poemario paisano de el poeta venezolano Ramón Palomares. Y la primera parte de este libro se llama Juegos de Infancia. Vamos a leer En el Patio. Pues me estuve entre las flores del patio, con las cayenas, gozando con las hojas y los rayos del cielo. Aquí pongo mi cama y me acuesto y me doy un baño de flores y después saldré a decirles a las culebras y a las gallinas y a todos los árboles. Me estuve sobre las betulias y sobre las tejas de rosa, conversando, cenando, escuchando al viento. Yo me voy a encontrar un caballo y seremos amigos. Mañana le digo al sauco que me voy, hasta muy lejos, hasta allá donde están cantando los hombres, donde corren los muertos y se encierran. Yo caminaba por unos árboles, por unas hojas doradas, y me comía las estrellas, y me senté y escuché las hierbas altas, y vi los ojos de una mujer que brillaban como un diente. Entonces me arrojé una gran rama de naranjos, y todo quedó oscuro. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos en un par de minutos después de identificar la emisora para continuar con la lectura de Paisano, el libro que estamos leyendo esta noche de nuestro poeta Ramón Palomares. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en
Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Desde dónde nos escuchas? Es importante saber si nos estás escuchando. Si nos estás escuchando a través de la señal del 88.1 FM, te invito a que nos envíes un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Si nos escuchas a través de nuestras repeticiones, que nos repetimos todos los días, salimos también por nuestros canales de podcast, ¿no? Si nos escuchas a través de YouTube, por ejemplo, déjanos un comentario, déjanos un pulgar arriba, dinos qué es lo que te gusta de este programa que estamos haciendo. También estamos saliendo por Castbox, que es un espacio de podcast, ¿no? De personas que escuchan este tipo de contenidos después de que se producen en las radios. Si te gusta lo que estamos haciendo o quieres que hablemos sobre algún libro en especial, déjanos saberlo a través del 0424-672-3597, nuestro teléfono celular, para poder llegar a muchas más personas, poder darles a conocer el trabajo importantísimo que estamos haciendo en pro de la cultura de nuestra ciudad de Maracaibo, de la cual, bueno, todos somos arte y parte, ¿no? Arte y parte de la cultura de nuestra hermosa ciudad de Maracaibo. Este jueves quería invitarlos a aprovechar estos minutitos antes de la identificación de la hora. Quería invitarlos a nuestro taller literario. Todos los jueves de 4 a 6 de la tarde estamos desarrollando un taller literario en la librería Puerto de Libros, librería de autor. Allí a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur de la vereda del lago. Bueno, todos los jueves usted puede acercarse y escuchar sobre literatura, a traer sus textos, ponerlos sobre la mesa y debatir con personas que están en ese mismo camino que usted, que desean dar a conocer sus textos, que están iniciándose o no tan iniciados con ya libros publicados, pero que les gusta el debate intenso sobre nuestra literatura. Todo esto sucede los jueves de 4 a 6 de la tarde allí en nuestra librería. Están ustedes invitados a participar, es totalmente gratuito la participación en el taller literario de Puerto de Libros, librería de autor, que se difunde a través de este Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya a solamente un minuto de las 9 de la noche seguimos leyendo a nuestro gran poeta venezolano, el poeta Ramón Palomares, y su libro Paisano. Este es un libro de verdad importante en nuestra literatura y creo que todos deberíamos leerlo, debería ser obligatoria su lectura en los liceos, creo que en los liceos debería ser obligatoria muchas cosas, ¿no? Entre tanto, la lectura de literatura venezolana. Hay muchas cosas que corregir en nuestro sistema educativo venezolano. Hay muchas cosas a las cuales ponerle el ojo en el momento en el que decidamos ser un mejor país. Sobre todo, debemos de ponerle el ojo a la necesidad de que nuestros maestros sean lectores. Necesitamos una sociedad lectora y debemos comenzar porque nuestros maestros amen la lectura, amen el conocimiento, amen el amor a los libros, amen eso, ¿no? Amen esta estupenda forma de ver el mundo que son los libros. Tenemos entonces las tres partes de este libro: juegos infantiles, Tierra de nubes y Gran leyenda. Son las tres partes que integran el poemario paisano de Ramón
Palomares. Vamos a leer unos poemas de su segunda parte de Tierra de Nubes. Fundamentalmente vamos a leer el poema Huyendo, que es un poema genial, y vamos a leer el poema Ismael, que son dos grandes e importantes poemas de este libro paisano. Huyendo. Después que mataste a tu hermano, después que lo volviste ceniza, que te echaste las tripas por el cuello y búfafas, después que te hizo poco para quitarle pedazos y darle más y más tajos. Hay que rezar la oración, hay que rezar la oración, y te volviste hormiga, y cuando pasaban los guardias te metiste bajo las matas, y te volvías gusano y te subías por las tapias, y las tapias estuvieron llenas de sangre, y por las noches brillaban, y se oían salir quejidos del monte. Te fueron a buscar por los chaos, te buscaron por el monte, y hay que rezar la oración, hay que rezar la oración. Y comenzaba a llover y se ponía todo resbaloso, y se resbalaba la gente entre los huesos de tu hermano y las costillas de tu hermano que brillaban por la noche sobre los cerros. No comas hígado por estos días, no comas tripas, no comas sesos, no comas carne por estos días, porque te vas a comer el hígado y las tripas y los sesos de tu hermano, y te vas a estar como una espina de mapurite, como una espina de mapurite clavada en la garganta, clavada en la boca del estómago, clavada en la nuca, clavada en las vergüenzas. Mira que el campanero repica y habla la boca de tu hermano, y que juegan baraja y se apuestan una pierna de tu hermano, y que bailan y tocan la mano de tu hermano, y que silban y sus labios son los de tu hermano, y que muerden y son los dientes de tu hermano. Hasta que apareciste, hasta que te trajo el río, hasta que después del aguacero te trajeron las aguas y no tenías ojos. La mitología, la confabulación de un universo poético en base a elementos que parecen ancestrales, que parecen lejanos. Todo esto nos lo muestra la poesía del gran Ramón Palomares. Vamos a leer el poema titulado Ismael. ¿Sos el ánima de Ismael? ¿Sos la rueda de candela? ¿Sos la mujer de las 3 gallinas sobre los hombros? Te damos vueltas en la noche, son las 9 pa' date vueltas. Son las 9 de la noche, las 9 de los dobles fuertes por la noche, las 9 pa' que te canses, pa' que descanses, pa' que te metas en los árboles, pa' que sacudas los aleros. Ánima de Ismael, decid dónde están los cobritos, dónde pusiste la busaca, dónde metiste los cobres, ánima de Ismael, donde alumbres con más brillo, donde mostres un deslumbre de machetes, donde corras con un candil en la mano. Te vimos llegar y te sentates en el patio y te quejabas. Vos que sos un ánima Ismael, vos que nadas por la tiniebla, te escuchamos. A ver, te llevamos a dar el descanso, te vamos a dar la rosa que lleves al cielo. Estrujaremos toda la tierra, Ismael, romperemos la casa, la huerta, los potreros, Ismael. A ver, Ismael, decinos dónde está antes que llegue la mañanita. Qué manera, ¿no?, de estructurar para narrar la búsqueda de un entierro, de un
de un tesoro enterrado, de esos que hay muchos en los pueblos, que antes se decía, bueno, hay un ánima en pena porque dejó un tesoro enterrado. Vamos a leer el poema Sol. Ya vienes echando rosas, ya vienes abriendo oro, ya te pusiste sobre los montes, despertaste las colinas y las matas de malva. Gran perro que viene del infierno echando olas, vuelve las nubes, ponelas de pájaros, de caballos, de pueblitos, con los ramos de candela de muy lejos. El último poema de esta parte, que se llama, de la segunda parte del libro paisano titulado Tierra de Nubes. Esta segunda parte tiene como título Reseco. Recuerden que este es un libro con 3 partes, ¿no? Juegos de infancia, Tierra de Nubes y Gran Leyenda. Reseco es el último poema de este libro. De la primera parte tuvimos la oportunidad de leer todos los poemas. En este caso estamos leyendo solamente una selección de los poemas de la segunda parte del libro, Reseco. Son preguntas la mayoría de las primeras partes de este poema y después, bueno, ¿cómo se estructura este poema llamado Reseco? Escúchenlo. ¿Y será que no se va a ir este polvo? ¿Y será que no se va a acabar este verano? ¿Será que no se va a terminar de rajar el patio y de prenderse los chaos? ¡Ay, Dios! Nos vamos a volver chamisa, nos vamos a volver piedra reventada, nos vamos a volver purito carbón y saliendo candela por las endijas. Que te reventas los ojos, que te los reventas con ese sol, puro polvo, puro sol. Desde aquí hasta las vueltas del diablo, hasta las candelas del juicio. La cosmovisión de estos pueblos, ¿no?, se cuela en estos poemas, posiblemente de un poeta descreído por su ideología, ¿no?, pero llevado al poder recoger esta especie de rezo, ¿no?, el quejido rezo en la poesía, como el poeta se convierte en un catalizador de esos quejidos, en una forma de transmutador de esa verdad del ser. Vamos a leer la tercera y última parte de este libro, Gran Leyenda. Estamos leyendo, como ustedes sabrán, el libro paisano del poeta Ramón Palomares. Esta tercera parte, bueno, es mucho más iconoclasta, en el sentido en el que este poema se llama Abandonado. El siguiente también se llama Abandonado, aunque es un poema diferente. Son 3 poemas llamados Abandonado. Después hay un poema llamado Muerte, 3 poemas llamados Muerte. Y así va él en este sentido, llamando a sus poemas de 3 en 3. El abandonado, baile y muerte. Son 9 poemas que ojalá nos demos la oportunidad de disfrutar esta noche aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Voy a leer el primer poema titulado Abandonado, de la tercera parte, Gran Leyenda, del libro paisano de Ramón Palomares. Ay, que no tengo un patio para asolarme, que no tengo un cuarto, que no tengo ni una ventana, que no tenía tantos patios con limones, tantos naranjos, tantos zapotales, que era rico, que tenía animales en casa, que me acostaba en el café y me reía y me ponía rojo de reír y me estaba bajo las matas oliendo el monte. Pero ya se me fue, ya me quedé solito, ya el sol me dijo que no. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me dijeron los gallos.
Ya nosotros nos vamos, ya te dejamos, aquí no nos vamos a estar. Volteé de la cama y miré y me dijo la cama que se iba y quedé en el suelo y me dijo el suelo me voy y quedé en el aire y me dijo el aire no te sostengo y me quedé en los naranjos y los naranjos me dijeron nosotros nos vamos. Yo que tenía tanta luz, yo que vestía con lunas y tenía fuerzas en mi nuca. Una vez me vi en la montaña como piedra encendida y tenía coraje y vigor. Ay, que me metí en la niebla, que estoy apagado. ¿Qué se me hicieron la casita? ¿Qué se me hicieron? Yo tenía tanto ganado que se veía como un pueblo cuando llegaba y se veían montes en el polvo y se entusiasmaban los días y era que tenía tantas casas que cada sueño lo vivía en una y no se me acababan hasta que me fueron dejando y fue esa luna roja, esa piedra negra, esa rosa que me venía iluminando, iluminando. Leeré el segundo poema titulado Abandonado. Malo, anublado, te sentís en los puentes echando y bajando, y escucha un rosario. Vámonos, ángel de la guarda, vámonos. No podrás cogerme una flor. Poneme en la frente una ramita de endelo. Échame hortensias, échame betulias. Me han comido, me trastornaron el cuerpo y me pusieron rabia en los dientes y en el cuello esa culebra que se come los cuatro vientos. Se cerró el camino con 4 puertas y 4 tapias negras y 4 mujeres de fuego. No oigo ni las crecientes, ni cuando tocan allá por las fiestas, y no tengo más suerte, ya se la dieron a otro. Me fui, soy un rumor. Y el último poema titulado Abandonado de este libro que estamos leyendo, Paisano, publicado en 1964 por el gran poeta venezolano Ramón Palomares. Abandonado. Hasta que la cara me quedó como tierra pelada, que no tuve cara, que se me fue apagando la vista, que se me fue deshaciendo la boca y quemándose la lengua. Me puse como una oscuridad y rodé hacia las espinas entre el olor del naranjo y me dolió mucho la espalda clavada y la nuca clavada y me salía tristeza. Y no era sino una lluvia, viento y lacha. Oía como hoja podrida, viento los ríos, vuelto la agüita que baja por los zanjones. Me volví puro llorar y lamentarme. No me hagáis más daños, no me hagas como ropa que se remoja. Quedé enterrado debajo de la iglesia, soñando. Cuando Ramón Palomares dibuja un personaje en su obra poética, dibuja una cosmovisión también de ese personaje. Es capaz de transportarnos a la esencia de un pueblo entero,
a través de las voces de su yo poético en sus personajes poéticos. Es verdaderamente increíble, maravilloso. Vamos a seguir leyendo ya en la última parte, en la siguiente sección, en el siguiente espacio. Vamos a leer los últimos poemas de este libro Paisano, publicado en 1964 por nuestro gran Ramón Palomares. Pero antes vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hemos nosotros soñado y dirigido para usted con tantísimo cariño de verdad. Vamos a leer entonces los últimos poemas de este libro de Paisano, publicado en 1964 por el poeta Ramón Palomares, uno de nuestros grandes poetas venezolanos. Nos quedan 3 poemas llamados Muerte y 3 poemas llamados Baile, para terminar esta tercera parte, gran leyenda que integra el libro Paisano. Te estás durmiendo, te estás terminando, echa la última rosa por la boca, que viene tu cabeza por entre el agua, que viene como entre espumas. Echa la florecita que entraba por tu ventana, oí las plumas rozar tus orejas. Aquí se está hundiendo tu casa. Primero fuiste azar y tela de matrimonio, y después agua, y después niebla espesa, y después lechada como la que se pone en las tapias. Ya no ves el amanecer. Me metí por el canto del borococo, me metí por su oscuridad, me fui donde sus plumas silban, allí donde están echados sus perros, allí está su casa entre humo. Me entré en la negrura y me fui, como un muerto me fui donde está la noche, abriendo la ventana llena de polvo, oliendo el moho, encontrando vestidos y flores. Estas son tus piedras, donde haces lunas, aquí te dan leche de tigra, donde los huesos brillan. Estoy en la mata del sueño, en la sala de la casa, mi cabeza ha crecido, se convirtió en nubes de aguacero. Yo soy el que toca la noche. Ya te dije, me he vuelto árbol entre relámpagos, vivo de lejos, de más allá de las casas, de más lejos que los que se pierden entre los montes. Agarré mi vara y volví los ojos. No andaría más por los zanjones, no olería más la carne de azar, ni la lluvia. Vas a poner tus pies en mi casa, vas a dejar tu bastón, vas a decir, ¡Ipa! No hay gente. Me toqué la frente y me encontré como vidrio, y miré mis piernas y vi 2 torcaces negras en vez de piernas, y me fui nadando y me encontré con una música. Yo vi antes este zaguán que le cantaban al ángel, y escuché silbar por entre las cortinas, y me senté y puse cuidado, escuchaba conversar, escuchaba la noche. Leímos los 3 poemas titulados Muerte, de este libro que tiene 3 poemas titulados Abandonado, 3 poemas titulados Muerte y ahora los 3 poemas titulados Baile, aquí en el libro Paisano del gran poeta venezolano Ramón Palomares. Toquemos el valse, aclaremos el instrumento. No van a decir que olemos a azufre,
ni que tenemos rajada la garganta, ni que dejamos el corazón y no tenemos corazón y no pueden ver que no traemos corazón. Aquí venimos a tocar. A las 2 de la madrugada tendrán brasas en la frente, a las 2:30 tendrán brasas en los ojos, a las 2:75 beberán sangre en vez de aguardiente, sangre, y a las 2:75 cantarán, y a las 2:75 estarán girando, girando, a las 2:75 con un puñal y una candela en la frente, y el sonido agitará las aletas de la nariz, y se irán irán a ser las 3, y el círculo estará muy estrecho a las 3, que casi llegan al centro, y ella es una gallina que corre debajo del ala del gallo, y ella se despliega y se sube la falda, y tocamos arrequintando y dándonos gusto con el cambio, dándonos gusto, hasta que él se vuelve un hombre rojo y se mete en el pecho de los demás, casi a las 3, antes de que la torre venga la campanada. Vuelto un toro, se arrima debajo de ella hasta que las crenejas se le deshicieron y le queda el pelo regado. Y entonces pasa el viento caliente y el viento que quema el corazón, el que sube la mano armada, el que hunde en la espalda muchas veces, el que acaba cuando las 3 suenan y se pierde el último rumor. En el charco desaparecemos, en el rojo desaparecemos, en el caliente rojo desaparecemos, sin que nadie notara que olíamos azufre y que nuestra garganta estaba rajada, que no trajimos corazón, que vinimos sin corazón. Qué bellísima realización esta, ¿no? La del final. Y olíamos azufre y que nuestra garganta estaba rajada, que no trajimos corazón, que vinimos sin corazón. Genial, genialísimo. Qué película de acción, qué trabajo con la mitología personal que nos inventa Ramón Palomares, que nos constituye. Pareciera que estuviéramos viviendo en esos pueblos merideños, que estuviésemos metidos en esa costumbre tosca, cerrera, silenciosa, dolorosa, llena de orgullo y de honor. Esa, la que bailó en este texto llamado Baile, donde hubo, este asesinato, esta locura de celos, este trabajo con esta mujer entre las 2 y las 3 de la mañana. Vamos a seguir con el segundo poema titulado Baile de este libro Paisano del año 1964 de Ramón Palomares. Te entró candela por los ojos y espinas y piringamosa y leche de muerte, por eso arderás siempre, pudriéndote. Debajo de las piedras estarás podrido y ardiendo. Después que sacaste la daga y bebiste de tu espalda, como si te hubieras estado quebrando por dentro, acesando, mugiendo de rabia. Ya te vemos volver. Vendrás echando espumarajos como puercoespín, con la mitad como un trapo. Te detendrás sobre las lomas y gritarás, irás corriendo envuelto en azufre, hijo sangriento, te volviste miedo y borrasca que lanza chispas, azotando los guamos, golpeando los bucares, haciendo que las gallinas se asusten, que relinchen los caballos. Cuando se prende el baile, estás de repente y vas a arrojar puñales y pintas de rojo en el suelo como si fueras gran aguardiente. Ya se perdió tu nombre. Ahora te llamarán de otra forma, con un ruido te nombrarán, con una señal dirán cómo te llamabas. Tendrás detrás tuyo, van los que te quieren ver, con la cabeza vuelta sanguaza. El último poema de este libro, también titulado Baile, para todos ustedes. He quebrado el sol, soy una baraja que brilla, por el centro están mis estrellas. Allí estuve una vez riéndome
y me echaba el pelo en la espalda y cantaba y todos se quedaban quietos y se quedaban encantados. Ha venido vuelta en fuego sobre la loma. Vuela el quejido de su boca y vuelan sus cantos y los embrujadores labios que estallan en lirios de la noche. De la medianoche a las 3, de la medianoche a las 3 fatales de la madrugada, cuando el músico arrequinta el 4 y giran los pies y la sala se quema. Me dejaré volver, voy a iluminar las ventanas, voy a enredar las cripes de las yeguas. No dejaré volver, no dejaré volver. La invitación es para que conozcan más de nuestro poeta Ramón Palomares, lo conozcan a profundidad, estudien sus libros. Él tiene otro libro muy querido por mí, llamado Adiós Escu, que pronto lo estaremos leyendo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Adiós Escu, qué bellísimo libro, también en esta temática, en esta onda, en esta búsqueda lingüística, poética, y espero que todos ustedes vayan a disfrutar también esa lectura. Hoy leímos el libro Paisano, un libro que partió las aguas en dos de la literatura venezolana, que demostró que a través de la oralidad de nuestros pueblos se puede definir una cosmovisión diferente de la poesía, y la poesía puede crecer y agigantarse en búsqueda de una mitología personal, de una trascendencia del individuo desde su infancia, y que su lenguaje es su cultura, es su identidad, es su trasnocho de infancia, son sus sueños, son sus aspiraciones, y es todo lo que lo integra a él y a su pueblo, porque esta poesía no solamente habla del poeta Ramón Palomares, sino de su pueblo, de su espacio, ¿no? De su escuque querido. Estamos aquí pensando en que usted también puede dejar un legado, ¿no? Puede hacerlo. Acérquese a nuestros talleres literarios, descubra su talento como escritor, y si tiene algo escrito ya, bueno, venga a Sultana del Lago Editores y denos la oportunidad de convertirlo en libro y darlo a conocer a nivel mundial. Todo esto es posible aquí en nuestra ciudad de Maracaibo, aunque parezca imposible en estos tiempos tan, pero tan difíciles. Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica, por la señal de la 88.1 FM Fe y Alegría en Maracaibo. Vamos a identificar la emisora y volvemos en brevísimos 2 minutos. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, hoy vamos a hablar en nuestra sección La Voz del Autor del poeta Rafael Cadenas, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, el 8 de abril del año 1930, que es poeta, ensayista, fue profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, formó parte del grupo Tabla Redonda. Es uno de los grandes grupos literarios de nuestra ciudad de Caracas a comienzos de los años 60. En el año 1985 recibió el Premio Nacional de Literatura en Venezuela, es uno de los pocos vivos que tienen ese premio. Y en el año 2009 recibió el Premio Feria Internacional del Libro de Lenguas Romances en Guadalajara, México, en la Feria del Libro de Guadalajara, una de las más grandes de Latinoamérica. También recibió en el año 2018, el año pasado, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de manos de la misma Reina Sofía de Grecia. Bueno, el poeta también es miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo y nos hizo el grandísimo honor, valga la redundancia, de ser el primer homenajeado y de asistir para la inauguración de nuestro Festival de Poesía de Maracaibo, el primer festival que se realizó entre los días 7, 8 y 9 de septiembre del año 2012. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de su participación, de su lectura poética durante el día 9 de septiembre en la clausura del Festival de Poesía del año 2012. Esto lo estuve grabando yo en aquella oportunidad. Tenía a mi lado a la poeta Adelfa Giovanni y estaba en la sala llena de la Biblioteca Pública del Estado, cuando la biblioteca pública era dirigida acertadamente por la licenciada Gisela
Isela Núñez. Agradecemos mucho el trabajo que ella hizo. No nos dimos cuenta plena de lo que era su gestión y de lo bien que lo estaba haciendo hasta que después llegaron las gestiones subsiguientes que han ido convirtiendo a nuestra biblioteca pública en el desmedro que es hoy. Nuestra biblioteca poco le falta para estar en ruinas, ¿no? Pero bueno, ya algún día la recuperaremos poco a poco cuando vayan reincidiendo en ellas personas preocupadas. Ahorita se encuentra allí nuestra amiga la licenciada Amanda Antillano. Ojalá el poder público regional pudiera apoyarla como ella sabe que es necesario para rescatar los aires acondicionados de la biblioteca, para volver otra vez a comprar libros, que la biblioteca tiene tiempo que no compra libros, hacer cientos de inversiones que hay que hacer después de la debacle que organizaron los cantantes allí en la biblioteca pública del estado, ¿no? La última administración fue fatal realmente, y ahora, bueno, sobre las ruinas está trabajando una mujer incansable y muy preparada como es la licenciada Amanda Antillano. Punto y aparte. Intento casi nunca hablar de cosas malas, pero a veces se me salen, me disculpan verdaderamente. Vamos a escuchar al poeta Rafael Cadenas, al gran poeta venezolano Rafael Cadenas, aquí en nuestra sección La Voz del Autor. La Voz del Autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Esa es una referencia a Trinidad. Sí. Las orillas abandonadas todavía acuden a sostener. Nuestra idea del tiempo como línea infinita tal vez fue inventada para tener la ilusión de que siempre se avanza. Hay un poeta norteamericano que dice que los poemas que se leen en público deberían leerse 2 veces, sobre todo si son breves, ¿no? Porque en la lectura pública se pierde mucho, ¿no? Y yo le decía ayer a alguien que estas lecturas son como una invitación a buscar los poemas y leerlos, ¿no? A mí me gusta tener el papel en la mano. Allá, por ejemplo, en la casa me dicen, eso está en la computadora. Yo le digo, no, yo quiero tener eso en la mano, ¿no? Lo único que no termina nunca es el presente. Según Mach era un filósofo que, por cierto, fue muy combatido por Lenin, ¿no? En el libro Materialismo y Empiricismo. Y parece que Mach era muy importante y tenía razón. Dice, según Mach, la totalidad del universo está presente en cada uno de sus lugares y de sus momentos. Lo mismo nos dice el paradigma holográfico, en forma más breve. En cada parte está el todo. Esto nos lo informa Salvador Pànic. Lo anterior tal vez no nos consuele, pero ya es algo. Es decir, que en cada uno de nosotros está el todo. Yo por eso tengo por ahí un dicho que no está aquí. Yo digo que en nuestro alrededor está el infinito, ¿no? Los románticos hablaban del infinito como algo sumamente lejano, inalcanzable, sin darse cuenta de que estaba alrededor de ellos, ¿no? Todo es dación de mano desconocida, y hay tantos que se viven como dueños.
Yo no sé qué quiere decir, pero bueno, la dejé, esta frase. Días en los que está el corazón como el sol en el pan. No creas que tu energía es tuya. La sencillez quebranta el orden convencional. Hay quienes no se permiten ser suaves por temor a disolverse. Eso tiene mucho que ver con el machismo, que es un azote para las mujeres, ¿no? Y las mujeres también son responsables del machismo, ¿no? Solo si no te juzgas puedes hacer transacciones con tu sombra. El condicionamiento que nos ha formado seguirá ahí, pero nos es dable tratar de que sea en segunda instancia. Trata de que tu mirada sea libre. Afirmar que Dios es amor no puede probarse. Aquí cabe eso de we don't know. Pues se habla de Dios y no sabe qué es eso, ¿no? Y hay personas que hablan de Dios como si tuvieran un teléfono, ¿no? Se comunicaran, ¿no? Afirmar que Dios es amor no puede probarse. Me parece más probable que el amor sea un Dios. De eso sabían los griegos. Y Dante, que confesó haber sido dominado por él. Pero recuerdan en la Divina Comedia cuando él ve a Beatriz, que era jovencita, ¿no? Él dice, y creo que lo dice en latín, ¿no? Dice, he allí un Dios que viene a dominarme. Eros, ¿no? Eros. Te instalas en el momento fugitivo. Los de veras vivientes no hacen revoluciones. La revolución son ellos. Diego Arroyo me puso en apuro porque me preguntó qué era eso de los de veras vivientes. ¿Y qué respondió? Y yo no supe contestar. Bueno, tiene que ver. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que sigue, ¿no? Ser un intenso vividor del presente. Frase de Antonio Machado, me parece lo máximo. De paso, aclaro, vividor cobra un sentido inusual. Es el que vive el presente con entrega. El término es así redescubierto, dignificado, remozado. Pues siempre dicen, no, es un vividor, o sea, un vivo, ¿no? Un aprovechador, un gozador. No, esa no es la idea de Antonio Machado. Yo admiro más la prosa de Antonio Machado que la misma poesía, sin que esto quiera decir que no sea una gran poesía. Y dije que el mayor aporte de Machado a la lengua era su prosa. Y después me alegré porque eso mismo lo decía Valverde, el escritor español. Y yo estuve hace 2 meses en Segovia y hubo una lectura precisamente
en la casa de Antonio Machado, que en realidad era una pensión, y entonces él tenía un cuartico ahí que se conserva porque ahora es museo, y ahí está la cama, la mesa, el brasero, porque en Segovia hace frío, y revela la humildad de Machado, ¿no? Cuando recobramos nuestro no saber, las cosas refulgen. Un extraño pan, sentirse vida. Un poco de pensamiento nada más, para que no enferme el poema. Muy bueno. El instante es el derrumbe del tiempo. Esa quietud súbita, no buscada, es tu verdadero estado. Además, la quietud se parece a la nada, ¿no? Si alguien actúa de determinada manera, es porque solo puede hacerlo así. ¿Dónde está entonces su culpa? No existe, pero debe afrontar cualquier consecuencia. Por eso yo no creo en la culpa, porque actuamos de acuerdo con nuestro nivel, digamos. Los tordos de la ciudad universitaria te atacan no por cuidar su territorio, sino para que los veas. Lecturas, avíos para pernoctar. ¿Dónde está el que se atreve a hablar de amor?, pregunta Rilke. Seguramente tendrá la audacia del que no se ha visto a sí mismo. Por eso no tardará en aparecer. Porque esa es una palabra inmensa que no sabemos si estamos a su altura. Siempre espero que las palabras se salven de nosotros. Se da a buscar dentro de él al que quiere vivir para entregarle la voz. Haces el poema y él también te hace. Yo recuerdo a un escritor francés que escribió una historia de Francia, y entonces él decía que él hizo ese libro, pero al mismo tiempo el libro lo hizo él, más o menos la misma idea, ¿no? ¿Por qué hablamos de lo desconocido como algo separado de nosotros? Ser esto o lo otro no supera a ser. Que lo fundamental, por supuesto, es ser. Y por eso uno no puede menospreciar a ningún ser humano. Hay un texto, yo creo que no lo traje, es sobre Hölderlin, el gran poeta alemán, que no pudo salir de la locura. Pasó 40 años loco, en una época en que había muy pocos medios para tratar la locura, y lo alojó
un carpintero. El carpintero y la familia de él pues se ocupaban de atender a Hölderlin. Entonces él recibía muchos visitantes. Era un poeta famoso que iban a verlo por curiosidad o por admiración. Y entonces cualquiera que fuera el visitante, él lo llamaba Su Excelencia, Tu Señoría, Su Majestad. Entonces yo digo que no es necesario estar loco para tratar a todos los seres humanos con ese mismo respeto, con esa misma reverencia. Qué maravillosas palabras del poeta Rafael Cadenas, el poeta más importante de nuestra literatura venezolana, cuando estuvo aquí en la ciudad de Maracaibo, cuando lo trajimos nosotros a la celebración del primer Festival de Poesía de Maracaibo hace ya unos cuantos años. Eso fue el 9 de septiembre del año 2012. Vamos a identificar nuestra emisora y volvemos en 2 minutos para ya cerrar nuestro querido programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Qué tristeza verdaderamente, pero la alegría es que nos vemos todos los días o nos escuchamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche por este canal de la 88.1 FM. Yo tengo el placer de poder conversar directamente con ustedes en este puerto de libros, a través del cual zarpamos al universo del conocimiento, de los libros. Esas embarcaciones deliciosas que son los libros nos hacen viajar por todo el conocimiento de la raza humana. Ya nos tenemos que retirar, pero no me puedo ir sin decirles lo que les digo todos los días, este ruego, esta petitoria que hago constantemente, que muchos han llevado a la realidad, es que por favor, sean felices, lean poesía.